Buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea entonces es que hablemos de salud renal en la transición entre la adolescencia y el adulto. Primero, ¿por qué es importante hablar de este tema? El adulto joven y el adolescente son un grupo de alto riesgo para los desenlaces adversos en salud, y eso incluye la enfermedad renal crónica. Eso no es solo la enfermedad renal crónica, en realidad diabetes y en otras patologías crónicas de la infancia, pues se ha visto el mismo patrón. Y adicional a eso, pues con todo lo que hemos logrado hacer en pediatría y con las tecnologías y el avance de los medicamentos, pues cada vez llegan más niños con enfermedades renales crónicas, con enfermedades crónicas hasta la atención de los adultos. Este es un estudio que se publicó en el 2013, en donde pues estudiaron toda la corte de trasplantados renales entre el 1987 y el 2010 de Estados Unidos. Y ellos lo que encontraron es que la pérdida del injerto entre los 17 y los 24 años fue mayor que en todos los otros grupos poblacionales, y todo pues tenía siendo pues estadísticamente significativo. Y ellos lo que hicieron fue como comparar ese grupo de edad, analizarlo según la edad de trasplante, si eran caucásicos pues, o la raza, el tipo de glomerulopatía, si eran hombres o mujeres, el tipo de aseguradora pues, o de servicio de salud que tenían, las incompatibilidades, o sea, todo lo que pudiera afectar ese desenlace en el trasplantado. Y lo que encontraban, no sé si ustedes ven que hay una tendencia en que todas las gráficas tienen el pico en el mismo lugar, y es que pues definitivamente el grupo de edad entre los 17 y los 24 años era un factor de riesgo independiente para que esos trasplantes se perdieran más. Entonces es importante definir primero qué es una transición y qué es una transferencia. La transición es un proceso de planeación que realmente se empieza desde el equipo pediátrico, más o menos lo recomiendan entre los 12 y los 14 años, en donde yo preparo al paciente para pasar hacia la atención del adulto. Y la transferencia es ese paso entre el sistema de atención pediátrica hasta el sistema de atención en el adulto. Y uno puede pues como tener dos grupos de pacientes grandes. Están los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica leve con un potencial deterioro. Ahí, por ejemplo, incluimos los pacientes con riñón único funcionante, pacientes que tienen de pronto malformaciones renales que no han afectado su función renal, hipertensos leves, ¿cierto? Y están los otros pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica establecida. Nosotros usualmente tenemos varias diferencias en la atención en salud de los pacientes. En general, tendemos a ser mucho más paternalistas los pediatras, ¿cierto? Y nosotros en pediatría tendemos a tener un foco más familiar, o pues porque como todos los que no estudian pediatría dicen, yo no estudié pediatría porque tengo que atender a la mamá, o porque pues la familia juega un papel muy importante, pues es una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, esa es la primera diferencia, pues como muy grande. Lo otro son cuáles son las indicaciones potenciales de tratamiento de remisión. Los nefrólogos pediatras manejamos todo el rango de patologías que afectan el riñón en los niños, incluyendo las enfermedades leves. En cambio, en nefrología de adultos, generalmente, y eso en realidad uno lo aprende con la práctica, la remisión pues, o la atención tiende a ser en estadios más tardíos de la enfermedad, ¿cierto? Eso genera, pues puede sonar sencillo, pero primero a veces uno como nefrólogo pediatra no sabe hacia dónde va a ser remitido el paciente, ¿cierto? Entonces es muy importante tener la comunicación y tener como claro cuál es, o sea, hacia dónde va, si va a ser atendido por nefrólogo pediatra, si va a ser atendido por internista, si va a tener que ir al médico general, porque eso cambia el concepto y eso genera en los pacientes mucha preocupación, porque es muy diferente para un adolescente que viene tratado toda la vida porque lo siguen porque tiene un riñón único, por ejemplo, y lleva pues un montón de tiempo con su nefrólogo, y pasa a adultos y ya no lo ve sino el internista una vez al año. o ni siquiera el internista, lo tiene que ver primero el médico general, y el médico general dice, no, es que no te necesito mandar porque no pasa nada. Entonces es muy importante conocer ese tipo de cosas para uno, pues desde la parte de pediatría, educar, y desde la parte de ustedes, pues conocer que eso sucede para también tratar de bajar la ansiedad a los pacientes y a los padres. Adicional a eso, nosotros tenemos como más acceso a la parte de psicología, nutrición, trabajo social, se tiene como un manejo más interdisciplinario, sin decir que en medicina interna pues, o con el manejo de adultos eso no suceda, solo que pues, lo que se ha visto es que sí se ve más en pediatría, y en general el rol del médico de atención primaria,
del pediatra y del internista puede ser diferente. El internista tiende a manejar mucho más la patología renal que el pediatra. El pediatra tiende a remitir. En general, el pediatra diagnostica y nos remite el paciente. Con el médico internista sucede diferente. Todo esto son cosas que parecen sencillas, pero que después van a impactar pues, en cómo el paciente percibe el sistema de los adultos. Y eso genera ansiedad. Entonces, pues el ser adolescente de entrada trae unos cambios grandísimos en la vida, ¿cierto? Todos fuimos adolescentes y ser adolescente es un momento de identificación del ser, es un momento de conflicto emocional, es un momento de conductas de alto riesgo porque uno está experimentando y conociendo la vida, ¿cierto? Adicional ahora, ser adolescente con enfermedad renal crónica es un tema mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, eso trae un impacto en muchísimos aspectos. Y en el aspecto social, entonces, los adolescentes con enfermedad renal crónica van a tener una dificultad en el desarrollo de redes sociales, pues de redes de apoyo social, y son pacientes que quieren ser normales, pero por su patología tienen un montón de restricciones que tal vez no logran, pues, o que hacen que no permitan, pues, como percibirse de esa manera. Además, tienen, pues, muchos efectos adversos de medicamentos que afectan la calidad de vida. Pues, uno lo ve como algo sencillo, pero la prednisona los pone gordos, con acné, la ciclosporina los pone velludos, el minoxidil también. Entonces, todo este tipo de cosas terminan afectando la forma como ellos se relacionan con sus pares. La enfermedad renal crónica en el adolescente es una discapacidad invisible y hace que los pacientes tengan una independencia tardía, y lo que describen en la literatura en general es que estos pacientes son pacientes que se independizan mucho más tarde de la casa y que en general no consiguen trabajo tan fácil porque, pues, por su enfermedad la parte educativa se ha visto siempre más relegada. Además, pues por su propia enfermedad y por sus tratamientos tienen muchas restricciones en las actividades de socialización. En cuanto al desarrollo, es muy importante tener presente la edad del diagnóstico de la enfermedad renal. No es lo mismo que a mí me diagnostiquen una enfermedad renal crónica a los 5 años o que me la diagnostiquen a los 16. A los 16 yo ya tengo un desarrollo neurológico y físico diferente, ¿cierto? Entonces eso hace que las necesidades de atención sean diferentes y que la capacidad cognitiva del paciente sea distinta, ¿sí? Que la dependencia de su cuidador sea diferente, ¿sí? Un adolescente que se desarrolló hasta los 16 años, normal, usualmente es más independiente y tiene muchas más capacidades que un niño de 5 años que ha sido enfermo toda su vida y que toda la vida le han tenido que cuidar. Además, pues tiene restricción del crecimiento y muchas desventajas a nivel educativo. En lo psicológico, son pacientes entonces con mayor posibilidad de déficit cognitivo y tienen mayor probabilidad a tener baja autoestima. Es muy frecuente tener comorbilidad entre enfermedad renal crónica y enfermedades de salud mental, especialmente ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. Además, la adolescencia per se trae conductas de riesgo. Y son pacientes pues, que tienden a tener mucha soledad. Y entonces, en el ámbito de salud, todo lo anterior se termina reflejando en que hay mayor riesgo de pérdida del injerto renal, hay mayor riesgo de desenlaces negativos por dificultades en el autocuidado y en la adherencia a los medicamentos. En general, los puntajes de escalas de vida, de calidad de vida, están disminuidos. Se preocupan mucho más por los efectos adversos de todo. Y otra cosa que es importante es que la pubertad aumenta o acelera el deterioro de la enfermedad renal. Entonces, ¿yo qué busco con un proceso de transición? En el paciente la idea es empoderar, que el paciente conozca su enfermedad, que pueda ser autónomo, que genere y lograrle generar confianza a los papás de que suelten a su hijo y de que él va a ser capaz de seguir en la vida adulta. A veces no es a los padres, o sea, uno tiene dos tipos de pacientes, el que confía en que va a poder y dice, este es como mi grito de independencia, y el que dice, no, yo necesito todavía a mi papá y a mi mamá que me ayuden porque todavía me siento capaz, ¿cierto? Y eso es muy importante identificarlo porque también cuando lleguen hacia el servicio de adultos, pues tengo que saber que ese tipo de paciente va a llegar. Existe el paciente que me dice, venga, no, yo todavía necesito a mi mamá, yo todavía necesito a mi papá, ¿cierto? Y es importante reconocerlo y respetarlo. Y lo otro, pues, es darles información, que conozcan, además de su enfermedad y el manejo, cómo navegar el sistema de salud. En cuanto al médico, la idea entonces es reconocer cuáles son las diferencias y las complejidades particulares, reconocer las vulnerabilidades y las necesidades propias
del adolescente y del paciente joven y lograr una comunicación efectiva, tanto del médico hacia el paciente como en el equipo entre pediatría y medicina interna. Hay un montón de barreras a la transición, entre esos pacientes que no quieren dejar a su pediatra o a la institución pediátrica porque tendemos a ser paternalistas, ansiedad sobre cómo tomar control de la enfermedad, ansiedad de que yo no conozco el médico de adultos y de cómo me va a tratar, el miedo al cambio a las terapias recomendadas. Entonces pasa mucho que no, mi pediatra me hacía esto y el médico, pasé a otro médico y me dijo que hiciera esto y yo no le voy a hacer eso, o sea, yo no voy a hacer caso porque mi pediatra me hacía otra cosa, ¿cierto? El miedo de las familias a que el médico no valore la experiencia que tiene. Esto mucho pues tiene que ver con los pacientes que tienen enfermedades de larga data o que fueron diagnosticados desde muy pequeños. Y en general creencias negativas hacia el sistema de salud del adulto. Además, pues cuando uno crece, en general la política tiende a asumir que uno es capaz con uno mismo, ¿cierto? Entonces, pues ya la seguridad, la aseguradora, el aseguramiento en salud es diferente. También se habla de que hay dificultad en encontrar médicos que tengan experiencia en el manejo de las patologías pediátricas, aunque esto viene mejorando. Incluso hay un simposio de enfermedades huérfanas y eso pues habla de la necesidad y de la intención que tenemos de seguirnos entrenando en este tipo de patologías. Otro problema es que pues, nosotros como pediatras de pronto no mandamos el resumen de la historia clínica completa y ustedes no tienen la información completa para poder seguir el manejo. Y en general también puede pasar que haya negación de los padres a continuar pues, como con la atención de los adultos y a soltar a los chicos. Entonces, ¿qué se plantea o cómo se daría esta transición? La transición entonces es como un modelo en donde se plantea que se tenga el paciente, se tenga a la unidad pediátrica y a la unidad de adultos, que hayan personas como que se empoderen del tema y permitan hacer comunicación entre el equipo pediátrico y el equipo de adultos para que el paciente termine siendo tratado en conjunto inicialmente, ¿cierto? Entonces, se plantean varias cosas. Con un equipo pues obviamente multidisciplinario, como les decía, al principio solo es el nefrólogo inicial es el que lidera, pero también necesitaríamos nutrición, trabajo social, psicología, dependiendo pues de la enfermedad del paciente. Entonces, lo que nos sugieren es que como pediatras nosotros introduzcamos el término de transición o empecemos a hablar de transición entre los 2 y los 14 años. Voy a empezarles a hablar del tema de usted un día va a crecer y va a tener que ser tratado por un médico de adultos. Esa información se debe dar de manera paulatina porque, como les digo, genera miedo y ansiedad. La idea es que hayan coordinadores que permitan inicialmente planear citas en conjunto. Eso también depende pues como de cómo se ha planteado el modelo, pero siempre pues en donde uno lee, hablan de que debería haber una comunicación entre el pediatra y el internista o el nefrólogo pediatra y el nefrólogo de adultos que permita entregar bien el paciente. Y muchas veces hablan de no solo tener una cita, sino unas 2 o 3 citas para que se genere confianza con el paciente y su familia. Y lo otro a lo que le hacen énfasis es que se procure que la transferencia se haga en periodos en donde el paciente esté estable, no cuando haya pues como crisis de la enfermedad. Para esto se plantean pues como, esta es una publicación de la Academia Americana de Pediatría, no es propia solamente de enfermedad renal crónica, está para muchas enfermedades, lo plantean también para diabetes tipo 1, que lo mencionan mucho, en donde se plantean pues como 6 pasos. Digamos que yo lo que les quería hacer énfasis era en los últimos 2 pasos, en donde el internista, pues el médico de adultos es el que tiene como la acción, ¿cierto? Porque pues ustedes van a ser los que reciben el paciente y la idea en este caso sería resolver dudas y preocupaciones en la atención, conectar con las otras especialidades que sean requeridas. En este caso uno tiene que hacer mucho énfasis, por ejemplo, una diferencia grande es que en nefrología pediátrica nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con urología, ustedes no. Entonces, una cosa importante es no solo hacer la conexión con el nefrólogo pediatra, sino también con el urólogo. Y si el paciente tiene alteraciones psiquiátricas, necesita la parte nutricional o algo así, pues conectar con esas otras especialidades. También tener en cuenta la atención de la salud mental y la comunicación con el equipo pediátrico si se requiere.
muchas veces, como les digo, plantean o la cita conjunta o también pues llamar al pediatra que trataba al paciente y mirar si se necesita algún tipo de apoyo. Para evaluar todo eso, la idea es que se plantean varias escalas. Las escalas lo que permiten hacer es como hacer unas encuestas cada cierto tiempo para asegurar que el paciente tiene las competencias para pasar hacia la transición, pues, o hacia el servicio de adultos. Y este es un ejemplo de lo que yo esperaría que un paciente adolescente o joven sea capaz de hacer antes de pasar al servicio de adultos. Entonces, entiendo mi condición y puedo describirla, conozco mis medicamentos y sé para qué son, puedo tomar decisiones sobre mi persona y sobre los tratamientos, conozco la clínica de adultos y pues en este caso dicen que conoce al médico, eso es acaso muy difícil, pero ese es uno de los ejemplos. Sé cómo hacer una cita, sé cómo llegar a una cita, sé cómo ir a un servicio de urgencias, estoy en capacidad de hablar sobre mis preocupaciones acerca de mis exámenes y de mi enfermedad, tengo una asesoría nutricional o conozco pues como cuáles son las necesidades nutricionales de mi enfermedad y adicional a eso tienen también hacen mucho énfasis en la parte sexual, en la parte del alcohol, el cigarrillo y el uso de drogas y pues el impacto que eso puede tener en la enfermedad. Consideraciones como en patologías específicas, como les mencioné ahorita, el CACUT pues necesita siempre revisión no solo pues, o conexión no solamente con el nefrólogo, sino también con el urólogo. Y el paciente con riñón único funcionante pues necesitaría continuar una vigilancia con un médico de atención primaria haciendo énfasis en prevención. En cuanto a las enfermedades hereditarias, tener presente siempre la asesoría genética porque pues estamos en época fértil y ojalá pues sea manejado por nefrólogos que tengan conocimiento de enfermedades huérfanas o que tengamos pues como la posibilidad de tener conexión con pediatría para hacer asesoría en caso de que sea necesario. Y ya, en pacientes con enfermedades renales, con enfermedad renal estadio 4 o 5, procurar modalidades de diálisis que disminuyan el ausentismo escolar y laboral, en este caso pues sería la diálisis peritoneal, y pues como una cuña es importante, pues yo sé que la fístula es lo que, el acceso vascular que se recomienda principalmente, pero en pediatría tenemos mucho menor uso de fístulas arteriovenosas, primero porque procuramos no hacer trasplante, ¿cierto? Uno pues pretende que los niños cuando necesiten una terapia de reemplazo renal sea trasplantarlos, ojalá antes de que lleguen a diálisis, pero si no, pues uno tiende a poner accesos vasculares más frecuentes para que lleguen pues al trasplante, porque se espera un tiempo de espera menor. Y lo otro es que los accesos son súper difíciles porque los vasos son más pequeños, entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, quería mostrarles un estudio, esto es un reporte canadiense que se publicó en el 2023, en donde pues ellos lo que muestran es cuál fue la estrategia que plantearon. La estrategia en realidad es muy sencilla. Simplemente tenían un único nefrólogo de adultos que recibía a los pacientes, que eso hace la diferencia, porque es un nefrólogo que quiere atender a jóvenes, porque no todo el mundo le gustan los pacientes jóvenes y eso es una realidad. Y era, o sea, al tenerlos todos también podía derivar y decidir a quién daba de alta y para dónde mandaban los pacientes y les hacía seguimiento, ¿no? ¿Cierto? O sea, se hacía un seguimiento con un único nefrólogo. Yo sé que eso es difícil pues, en el sistema a veces, porque pues, a veces a uno le autorizan para un lado y luego le autorizan para el otro. Había una comunicación con el nefrólogo pediátrico. Aquí, por ejemplo, no hacían la cita conjunta, pero sí había posibilidad de comunicación y ellos le dan mucha importancia a que tenían una enfermera que realizaba toda la parte de educación en cuanto a la enfermedad, el manejo de medicamentos y garantizaba la participación y el seguimiento continuo de los pacientes. Ellos, pues yo estudios como económicos no encontré, y en enfermedad renal crónica estudios en realidad no hay muchos, esto lo hacen más con otro tipo de patologías, pero ellos sí hacen pues hacen la acotación de que en realidad el servicio, o sea, la clínica de transición no fue muy costosa, lo único que tuvieron que costear adicional fue a la enfermera, porque el médico ya estaba, pues tanto el pediátrico como el internista y todas las demás especialidades que se necesitaban, que era psicología, trabajo social, nutrición, en caso de necesitarse, ya eran parte de la atención que tenía normalmente el paciente.
Ellos ¿qué ventajas observaron? Primero les quiero mostrar en la tabla que está hacia la derecha que aquí no incluían pacientes trasplantados ni pacientes en diálisis. Tenían pacientes con glomerulonefritis, pacientes con enfermedad renal crónica, pero que no estaban en diálisis, hipertensos con hematuria, enfermedad renal, riñón único y pacientes con reflujo. Ellos que encontraron que solo el 15% de los pacientes se perdió en el seguimiento. Esto no se los había mencionado, pero el seguimiento de ellos fue a 15 años, entonces es algo muy importante. Que lograron registros médicos más completos. Hubo menor pérdida de los pacientes en el seguimiento. Hubo un grupo importante de pacientes de enfermedades huérfanas, entonces eso les permitió tener más experticia en el manejo. Los pacientes que tenían glomerulopatías lograron mantener una creatinina estable entre 3 y 15 años y encontraron que había una baja morbilidad, o sea, eran pacientes que utilizaban menos el servicio de urgencias y que tuvieron menos hospitalizaciones. Entonces, pues para concluir, los adolescentes y los adultos jóvenes son una población que tienen necesidades únicas en atención y es importante conocerlas. Es muy importante mantener un enfoque multidisciplinario y realizar una transición estructurada que impacte positivamente en los desenlaces en los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias.